Bueno, buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar hoy aquí. Bueno, pues yo voy a hablarles de inspección visual. Hemos visto líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrientes inducidas, radiología industrial, ultrasonidos. Y hemos dejado un poquito de lado la inspección visual, pero creo que coincidirán conmigo en que es uno de los métodos más importantes, porque está presente en todos los que ya hemos presentado y, por tanto, tiene entidad propia como método de ensayo no destructivo y, además, interviene en el conjunto de métodos que ya hemos visto. Vamos a ver. Definimos o se considera inspección visual a todo aquel examen de objetos a simple vista o, como mucho, con la ayuda de equipos auxiliares, como por ejemplo lupas, espejos, pero en cualquier caso que sean sencillos y que no proporcionen mucha amplificación. ¿Vale? Examen de objetos a simple vista, o como mucho con la ayuda de equipos auxiliares sencillos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso en la inspección visual aplicada al campo industrial? Pues que requiere de gran experiencia y sobre todo de conocimiento del objeto que vamos a inspeccionar. Pero cuando decía yo, sin miedo a equivocarme, que todos ustedes son unos expertos en inspección visual, quizá no, y me aventuro a decirlo, en el campo industrial, pero sí cotidianamente cuando van al mercado. Cuando van al mercado a comprar fruta, ¿cogen la fruta aleatoriamente o cogen los plátanos y le hacen una exhaustiva inspección visual para ver cuál está bien y cuál no? Cuando van a cualquier centro comercial y se compran una camisa, una camiseta, un pantalón, ¿cogen cualquiera de los que le gusta, evidentemente, o cogen el que le gusta y lo revisan exhaustivamente para ver que no tiene ningún tipo de problema? Que no le falta un botón, que no tenga un descosido? Es decir, que todos, cotidianamente, hacemos inspección visual y no una vez, sino cientos de veces. Cientos de veces. Lo que ocurre es que es algo que tenemos completamente como algo habitual y aplicamos nuestros propios criterios de aceptación. No hay una norma que nos diga, no, esto es aceptable o esto no. Somos nosotros, como propios usuarios, como propios clientes, los que decimos, este sí, porque cumple mis criterios, y este no, porque tiene algún tipo de tara, anomalía, defecto, que no me convence y, evidentemente, pues no lo adquiero o no lo compro. ¿Y eso por qué es así? Pues lo es sencillamente porque en inspección visual utilizamos como herramienta principal del inspector nuestros ojos, el sentido de la vista. Y es por eso que es algo completamente cotidiano. Entonces, en cierta medida, cuando hacemos inspección visual, necesitamos dar un paso más, porque lo vamos a hacer sobre algo que a priori no conocemos. Y, por tanto, tenemos que conocer previamente todas las características del objeto que vamos a inspeccionar y, por ende, la defectología asociada a ese objeto que vamos a inspeccionar. ¿De acuerdo? Ejemplos comunes de aplicación de inspección visual. Pues bueno, por ejemplo, la determinación de la condición superficial de un objeto. Reconocimiento de si una pieza proviene de un proceso de fundición o de moldeo, si proviene de forja, si está mecanizada, si es una soldadura que presenta o no proyecciones, mordeduras, corrosión. Es decir, determinación del estado superficial. También alineación de superficies que estén montadas. Es decir, cuando se requiere esa condición, una perfecta alineación entre los elementos, ¿cómo se hace esa verificación? Evidentemente con instrumentos que nos ayuden a comprobar esa alineación, pero esa comprobación se hace visualmente.
Revisar, como no, la protección de las piezas. Y me refiero a, por ejemplo, superficies que deban estar pintadas con recubrimientos protectivos. La pintura, evidentemente, tiene que cumplir una serie de requisitos, y entre ellos que no presente faltas de adherencia, ampollas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque si no, no cumpliría con su función. Y el sustrato que estamos protegiendo, pues rápidamente podría presentar un problema de corrosión. Comprobar el grado de acabado de las soldaduras, no solo en lo que se refiere a la presencia de discontinuidades, que pueden ser poros, sopladuras, grietas, faltas de fusión, de penetración, mordeduras, sino también en lo que se refiere al control dimensional de esas uniones soldadas. Es decir, si tiene o no exceso de sobreespesor, si tiene o no falta de alineación, si tiene falta de material, desfondamientos, perforaciones, excesos de penetración, en uniones en ángulo que no cumpla con algún requisito geométrico como es que le falte pata o lado o dimensión, que la garganta sea insuficiente, que haya exceso de convexidad. Es decir, todos esos parámetros también hay que evaluarlos en inspección visual. Y, entre otros, por ejemplo, permitir la inspección de conductos cerrados, porque la inspección visual evidentemente se puede aplicar a objetos que estén fácil, digamos que sea fácil el acceso, pero también permite, mediante el empleo de equipos como endoscopios o videoendoscopios, la observación de superficies que no son accesibles al ojo del operador de forma directa, sino mediante el empleo de ese conjunto de equipos. ¿Vale? Pues todo eso lo podemos hacer y muchas cosas más en inspección visual. Podemos afirmar categóricamente que apenas existe producto material que no proporcione información al ojo del experto. Pero quiero remarcar esta palabra, experto, para que nosotros seamos capaces de apreciar, de discriminar, de advertir una condición que haga que un objeto sea útil o no para el fin pretendido, tenemos que conocer ese objeto. Tenemos que saber cuál es su función, su finalidad, las características que tiene que tener, porque si no, pasaría inadvertido cualquier condición que pusiera, digamos, en entredicho la utilidad de esa pieza. Por tanto, es importantísimo conocer muy bien las características del objeto que estamos inspeccionando. Y como digo, la inspección visual en ese sentido es, impresionante. Tiene aplicaciones en el mundo de los materiales y las manufacturas metálicas, desde procesos de fundición, moldeo, la propia soldadura, conformados por deformación plástica, entre los cuales podemos incluir la forja, trefilado, embutición, laminación, etc. Mecanizados, tratamientos térmicos, y eso solamente, como digo, en manufacturas, pero también podríamos incluir aquí todo el mundo del mantenimiento industrial, buscando problemas, por ejemplo, como grietas de fatiga, desgastes, sobrecalentamientos, malas condiciones de lubricación. Industrias de la madera, cerámica, vidrio, papel, materiales compuestos, orfebrería, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Arqueología, restauración, filatelia. En definitiva, podríamos concluir que no hay ningún otro método en el campo de los ensayos no destructivos que le sea comparable. Ninguno. Y yo particularmente, quizá no sea objetivo en este sentido, pero sí diría que para mí la inspección visual es el método de ensayo no destructivo más importante. Porque, como dije antes, no solo tiene entidad propia, sino que está presente en todos los ensayos no destructivos. Prueba de ello es este pequeño diagramita que les he mostrado aquí.
Fíjense, cuando nosotros vamos a hacer un ensayo no destructivo, en general lo que procede es hacer una preparación superficial de la pieza. A veces es necesario, otras veces ya la pieza nos viene limpia. Pero si es, por ejemplo, para líquidos penetrantes, dijimos que era fundamental hacer una limpieza previa. Para partículas también era necesario, porque eso permitía la libre circulación, el libre movimiento de las partículas. Y por ende, para el resto de métodos también. Y después de hacer esa preparación superficial, digamos que nosotros podríamos hacer o bien la inspección visual, propiamente dicha, con lo cual obtendríamos unos resultados de la inspección, o podríamos hacer otro método de ensayo no destructivo. Si ponemos el ejemplo de los líquidos, ¿qué haríamos nosotros durante la aplicación del ensayo de líquidos? Dijimos, bueno, pues hemos limpiado la pieza. Y después de limpiar la pieza, convendría hacer una breve observación visual, sin llegar al rango de la inspección, ¿vale? Pero sí una observación para ver si hemos eliminado todos los contaminantes que pudiesen interferir con la correcta ejecución del ensayo. ¿Sí o no? ¿Vale? Limpiamos y observamos si la pieza está limpia y está preparada para aplicar el líquido penetrante. Pues en esa observación ya está presente la inspección visual. No vamos a localizar discontinuidades, no vamos a posicionarlas, no vamos a registrarlas, pero sí vamos a advertir la presencia ¿no? de contaminantes que puedan interferir con el proceso. Por tanto, ahí está presente la inspección visual. Y a esa inspección visual, a ese concepto de inspección visual, se le conoce como protoensayo. Hacemos esa comprobación, damos el visto bueno y entonces aplicaríamos nuestro líquido penetrante y dejaríamos o actuaríamos con todo el proceso, aplicación, tiempo de penetración, etcétera, etcétera. Y al final, una vez que hemos aplicado el revelador y hemos dejado transcurrir el tiempo de revelado, vendría la etapa de observación y registro, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos en esa etapa? Pues nuevamente aplicamos la inspección visual. Vamos a observar la pieza con unas condiciones de iluminación que como mínimo tienen que ser lo que diga la norma, 500 lux, si es un penetrante coloreado. Es decir, que ya nos está indicando que tenemos que cumplir con un nivel de iluminación como mínimo de 500 lux para hacer una correcta observación visual de las indicaciones que ha proporcionado el método. Con lo cual, nuevamente la inspección visual está ahí. ¿Vale? Y a ese concepto de inspección visual, dentro de otro método de ensayo en el que se aplica para la observación de las indicaciones, decimos que se llama metaensayo. ¿De acuerdo? Lo he particularizado para líquidos penetrantes, pero piensen que se podría hacer extensivo tanto a partículas, como a corrientes, como a radiología, como a ultrasonidos, como a cualquier otro método de ensayo. ¿Vale? Porque lo que evidentemente los diferencia, naturalmente, la naturaleza de cada ensayo. Pero en cualquier caso, ya sea viendo los resultados sobre la propia pieza a modo de indicaciones o sobre la pantalla de un equipo, en cualquier caso yo necesito la observación visual. Dentro de esas utilidades de la inspección visual vamos a establecer tres campos o tres áreas. Una sería la metrología, otra la caracterización y otra la detección de discontinuidades. Ahora bien, empezando por la metrología, no hablamos aquí de la metrología en el más estricto sentido de la palabra, es decir, no vamos a utilizar en ningún caso equipos complejos como máquinas tridimensionales. Pero sí podemos aplicar la inspección visual cuando tenemos una pieza y queremos comprobar si cumple o no, las medidas de esa pieza cumplen o no con, digamos, las dimensiones de un plano, sin llegar, evidentemente, al margen de tolerancias que nos podría dar un equipo complejo. Pero sencillamente, el uso de flexómetros, reglas, galgas, calibres,
para verificar ese conjunto de dimensiones o sencillamente para medir una discontinuidad, ¿vale?, entraría dentro del campo de la inspección visual. ¿De acuerdo? Caracterización, pues tan sencillo como separar un conjunto de piezas que son de un material de otras que, siendo iguales, son de otro material distinto. Pues acero y latón, es decir, imagínense, tan sencillo como eso, ¿vale? Caracterizar. También, por ejemplo, si una pieza ha recibido un tratamiento térmico, digamos un revenido, por malas condiciones de lubricación, en este caso hablamos de una pieza gripada. ¿Sabe lo que significa gripada? Yo cuando era más joven tenía un ciclomotor. Ustedes son muy jóvenes y quizá no lo recuerdan, pero en mis tiempos era el no va más tener una Derby Variant. No sé si aquí... Y solíamos hacerle 20.000 historias a la Derby Variant. Nada, una motilla, un ciclomotor, no como ahora, como las scooters de ahora, un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos que trucábamos, vamos, le metíamos en lugar de 50 centímetros cúbicos un pistón de 74, le cambiábamos el carburador, en lugar de un 12 o 14 le poníamos un 22, le poníamos rodillos de nylon y la moto de 60 pues corría a 110. ¿Qué pasa? Que nos olvidábamos de la lubricación muchas veces. Y a veces se quedaba el pistón completamente agarrado al motor, ¿vale? Pues eso es que se había gripado. Es como si ustedes en su coche no le echan aceite. Pues llegará un momento en que la fricción del pistón con la camisa que hay dentro del cilindro, pues se quedará como el coche de Carlos Sainz hace unos años, ¿verdad? Se quedó sin aceite en un Polo de los viejos. ¿Y qué pasó? Que se quedó el motor... Ah, mira, pues dime qué coche es, que ese coche me interesa. ¿Eh? Pues es curioso, pues no es habitual. Lo normal es que si se queda sin aceite y sigue funcionando, llegará un momento en el que los segmentos dentro de esa camisa del pistón alcanzan tal temperatura que se llegan a soldar y se agarra el motor y ya lo puedes tirar, ¿vale? Pues podríamos aplicar precisamente la inspección visual para advertir esas condiciones de mala lubricación, ¿no?, sin llegar al gripaje, evidentemente. También podríamos aplicarlo a las maderas. La calidad de una madera se identifica sencillamente por su aspecto visual. Así como también dijimos la fruta o incluso el vino, ¿vale? Aparte, evidentemente, que lo mejor del vino no es observar el color, lo mejor del vino es probarlo, ¿vale? Pero también por el color podemos advertir si un vino pues, está en buen estado o no. Pero ya digo que lo mejor es olerlo y sobre todo probarlo. Y en defectología, quizá la parte a la que nosotros nos dedicamos en mayor medida, ¿vale? Pues para la detección de posibles discontinuidades que puedan comprometer el uso pretendido de la pieza, ¿vale? Entonces, en este sentido, digamos que si esas discontinuidades tienen un tamaño o una disposición, localización dentro del objeto que lo puedan inutilizar, nosotros directamente los clasificamos como defectos si aparecen durante el proceso de fabricación o como fallos si aparecen durante el mantenimiento de las piezas, durante el servicio, digamos. Son descubiertas en el mantenimiento, pero se han producido durante el uso, durante el servicio de esas piezas. ¿Y qué es lo que determina que esa discontinuidad sea considerada como defecto o no? ¿Por qué nosotros decimos que es un defecto? ¿Qué es lo que determina que es un defecto? Los criterios, en definitiva, que nos fijen
en cuanto a tipo de discontinuidad y en cuanto a tamaño de discontinuidad, es lo que nos va a decir si esa discontinuidad es admisible o es rechazable. Es decir, básicamente es el tamaño, disposición y, como no, el tipo de discontinuidad. ¿Vale? Si no, podemos estar hablando, oye, tengo una soldadura, se ha soldado, se han unido dos piezas y resulta que aparece un poro, pero el poro tiene 1 milímetro de diámetro. ¿Ustedes dirían que es admisible o no? Por aquí dicen que sí. Depende. Podría ser que sí. ¿Pero de qué depende? Pues depende del criterio con el que evaluemos esa soldadura. Entonces habrá que diferenciar si ese componente soldado es para una valla publicitaria o si es para un recipiente a presión. Entonces, ese poro, ese mismo poro de 1 milímetro en una soldadura de una valla publicitaria, seguramente a todas luces es admisible, pero en un recipiente a presión no. Entonces, dependerá del criterio con el cual estemos evaluando esa discontinuidad, que es la misma, pero no para la misma aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, tamaño, disposición y, sobre todo, para qué se va a aplicar esa unión soldada, ¿vale? O ese componente o lo que estemos evaluando. Entonces, tendríamos en cualquier método de ensayo, ¿vale? Lo mostramos en inspección visual, pero sería aplicable a cualquier método de ensayo, el siguiente esquema. Digamos que el material es el que presenta la discontinuidad o puede presentar la discontinuidad. En función del ensayo que nosotros hagamos, lo que vamos a obtener de esa discontinuidad es la indicación, la imagen de esa discontinuidad, que será una mancha roja sobre fondo blanco o será un conjunto de limaduras de hierro de un determinado color o será una mancha negra sobre, digamos, un fondo blanco en una película radiográfica o será una señal en una pantalla de un equipo. Sí. En función del método que apliquemos, la discontinuidad tendrá su propia imagen, ¿vale? Y esa imagen es la indicación. Y una vez que nosotros hemos detectado la indicación propia de esa discontinuidad en función del método, tendremos que interpretarla. Pero esa interpretación depende, obviamente, del inspector, del conocimiento y experiencia que tenga el inspector. Y eso es muy importante, ¿vale? Esta fase es una fase, digamos, crítica, porque una vez que nosotros tomamos la decisión de que esa discontinuidad es esta discontinuidad o es esta otra, es cuando aplicamos los criterios de evaluación, que vienen estipulados en especificaciones, en normas, en procedimientos. Es lo que llamamos criterios de aceptación. Lo que yo dije al principio, que ustedes cuando hacen, pues en su vida cotidiana, compran cualquier producto, directamente ustedes aplican sus propios criterios. En el campo industrial lo que hacemos es que trabajamos con los criterios del cliente o con los que nos fije la norma del producto, ¿vale? Y en ese caso, una vez que aplicamos esos criterios de evaluación, finalmente es lo que nos determina si esa discontinuidad que apareció en ese material, que fue detectada con este método de ensayo e interpretada por el inspector, se acepta o se rechaza. Ese poro de 1 milímetro en esa soldadura que va para la valla publicitaria seguramente tendrá un criterio de evaluación menos estricto que el que se aplicaría para la soldadura del recipiente a presión. Entonces, en un caso sería aceptable y en otro caso sería rechazable, siendo la misma discontinuidad. ¿De acuerdo? Les he traído aquí un ejemplo de criterios de aceptación, de evaluación,
que se utiliza para la evaluación de las indicaciones en inspección visual de uniones soldadas. Uniones soldadas, en inspección visual se emplea una norma que es la EN ISO 5817, 5817, ¿vale? Y solamente he traído un extracto. Esa norma tiene varias páginas, ¿vale?, con varios criterios. Pero para que vean una muestra del trabajo que debe hacer el inspector una vez que hace la inspección. Una vez que hace la detección y registro de las indicaciones, ese paso último que hemos visto, que es la evaluación, se hace con criterios como estos, donde, por ejemplo, aparece en soldadura, pueden aparecer grietas, grietas de cráter, picaduras. Una picadura directamente se la reconoce como una porosidad superficial. Pueden aparecer rechupes de cráter, obviamente que sean abiertos. No olvidemos que la inspección visual es un método superficial, salvo que estemos haciendo la inspección de materiales transparentes, ¿vale? Pero si no, es superficial. Tenemos también faltas de fusión, tenemos faltas de penetración en la raíz. Y esta quizás sea una de las normas, digamos, más complejas. Bueno, tampoco es excesivamente compleja, pero sí requiere un pequeño análisis para hacer una correcta evaluación, ¿vale? Entonces, he traído de inspección visual, pero podría haberlo hecho de líquidos, partículas, y sería algo parecido, ¿vale? Partiríamos de la base de que tendríamos, por una parte, el tipo de discontinuidad a evaluar y, por otra parte, los criterios de evaluación. En esta norma se establecen como B, C o D. B sería el más estricto y D sería el más laxo, ¿vale? Y el intermedio sería el C. Y lo pueden ver ahí, por ejemplo, una discontinuidad tipificada como grieta no sería admisible en ningún caso para cualquier tipo de espesor de la soldadura, ¿vale? D sería el espesor, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, a los poros, ya habla de medida máxima de un poro aislado, tanto en soldaduras a tope como en soldaduras en ángulo, ¿vale? Para rangos de espesores de medio milímetro a 3 milímetros y para más de 3 milímetros. Entonces habría que ir a la leyenda de la norma y ver qué significa la letra D minúscula, la letra A minúscula, la letra S minúscula, la letra H. Todo eso habría previamente que conocerlo, ver qué significa para posteriormente, una vez que tenemos, oye, pues tengo un poro que tiene un diámetro de 1 milímetro, pues ese diámetro de 1 milímetro sería la D, ¿vale?, que tenemos ahí. ¿Y la A qué significa? Pues la A es el espesor de la soldadura, no el espesor de las chapas, sino el espesor de la soldadura, teniendo en cuenta el sobreespesor de la cara del peinado y el de la raíz. Y la A sería la garganta de una soldadura en ángulo, ¿vale? Pues todos esos parámetros los meteríamos ahí en esas formulitas y nos diría si es o no admisible. ¿De acuerdo? Por tanto, el trabajo del inspector no solo es en sí la detección, que es un paso muy importante, es una vez que he hecho mi trabajo de detección, ahora tengo que decirle a mi cliente si eso que tiene ahí le vale o no le vale. Si es admisible o no es admisible para lo que él quiere aplicar. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, pues es un ejemplo sencillito. Bueno, pues profundizando un poquito más en qué se entiende por inspección visual, volvemos a repetir que se considera inspección visual a toda aquella inspección que se hace a simple vista, o como mucho la que utiliza medios ópticos relativamente sencillos, entendiendo como tales pues lupas, espejos, endoscopios, pero siempre y cuando no proporcionen amplificaciones mayores de 50 aumentos. 50 aumentos, ¿de acuerdo? Si ya pasa de ahí, ya se escapa, digamos, de la inspección visual. Importante,
hemos hablado de que cada método proporciona su propio lenguaje, su propia indicación. Vuelvo a repetir, soy muy pesado, lo sé. Mancha roja sobre fondo blanco, líquido penetrante. Acumulación de limaduras de hierro, partículas magnéticas. Una señal sobre una pantalla de un equipo puede ser ultrasonidos o corrientes inducidas. En el caso de inspección visual, las cosas son tal como se ven. Si estoy viendo un poro, ¿cómo se ve? Como un círculo, ¿verdad? Como un agujerito, si es superficial, ¿sí o no? Muy bien. ¿Pero a qué no le llamamos agujerito? No, le llamamos poro. ¿Y por qué le llamamos poro? Porque te lo han explicado, porque te has formado en la defectología propia de la soldadura y la reconoces como tal. ¿Vale? Por tanto, volvemos a insistir en que es importante conocer aquello que se está inspeccionando. Pero remarcamos que las indicaciones en inspección visual no son indicaciones. Estáis viendo directamente la propia discontinuidad. ¿Vale? Y como tal, hay que reconocerla. Además, he puesto el ejemplo del poro, aquí tenemos también el ejemplo de la grieta. Entonces, por tanto, es muy importante decir que las cosas son, en inspección visual, tal como se ven y tenemos que saber reconocerlas. Pero eso tiene mucha relación con el conocimiento previo de lo que estamos inspeccionando. ¿De acuerdo? Porque, señores y señoras, evidentemente, reconocemos solo lo que previamente conocemos. Aquello que no conocemos, difícilmente seremos capaces de reconocerlo. Es más, pasará inadvertido a nuestra atención. Una cosa más. Y me dirán ustedes, bueno, pues si es inspección visual, la vista, pues si estoy en posesión del sentido de la vista, estoy ya capacitado para hacer inspección visual. Y yo les diría, hombre, pues sí, evidentemente. Pero solamente con tener o con estar en posesión del sentido de la vista no es suficiente. Es el primer paso, evidentemente, es la herramienta del inspector, ¿vale? El ojo, ¿vale? Pero eso, claro. Depende. Sí. Lo que me refiero es que tú para poder apreciar, por ejemplo, una fotografía, todos los detalles, como me estás comentando, necesitas ver, estar en posesión del sentido de la vista. Yo estoy viendo ahora mismo salón de actos y les veo a todos ustedes, pero quizás me llama la atención, yo miro y le miro a usted. Les veo a todos, pero ahora estoy mirando, estoy viendo con intención, te estoy mirando. ¿Vale? Y el siguiente paso, ya has captado mi atención, ahora te observo. Y el siguiente paso es que aprecio los detalles, que sería lo que me estás comentando de la fotografía. Yo veo la fotografía, la miro con intención, la observo y ahora aprecio. Y una vez que aprecias, es cuando estás reconociendo los detalles de esa fotografía. Pues eso mismo lo llevamos al campo de la soldadura, de la fundición, de la forja, ¿vale? Es decir, cuando miramos con intención un objeto, lo observamos y somos capaces de apreciar los detalles, es cuando estamos haciendo inspección visual. ¿Vale? Pero para eso hay que saber reconocer aquello que se está viendo con intención. Como digo, si el observador es un experto no solo en mirar, sino en el objeto que se mira, será capaz de apreciar detalles que escaparán a la persona que no tenga pues, esa habilidad. ¿Vale? Por tanto, es remarcar una vez más que para hacer un buen trabajo de inspección visual hay que conocer aquello que se está inspeccionando. ¿Vale? Es muy importante.
Finalmente, concluimos, y esta frase me gusta mucho. Digamos que la última etapa de la inspección visual sería la interpretación. ¿Y eso de la interpretación qué es? Pues sencillamente es determinar el significado de lo que se aprecia cuando se mira lo que se está viendo. Hemos ido, digamos, hacia atrás, ¿vale? Cronológicamente hacia atrás. Yo veo, miro, observo, aprecio y soy capaz de determinar el significado de eso que estoy apreciando. O sea, al conjunto de todas esas etapas se le llama interpretación. Y es lo que me conduciría a decir que ese agujerito que hay en el cordón de soldadura se llama poro. O a esa solución de continuidad que hay entre la zona afectada térmicamente y el material de aporte, en lugar de solución de continuidad, se le llama grieta. ¿De acuerdo? ¿Qué son capaces de apreciar ustedes en esta fotografía? Principalmente la porosidad, ¿verdad? Pero ya hay un término más. Ya hablan de escorias, ¿verdad? Si previamente no supiesen lo que es una escoria, difícilmente podían haber advertido que ahí hay escorias. ¿De acuerdo? Por tanto, nos reafirmamos en lo que hemos comentado, que es muy importante conocer lo que se está mirando con intención. Como en prácticamente todos los métodos superficiales, la inspección visual no lo es menos, evidentemente, también es necesario cumplir con unos requisitos antes de la observación, requisitos que se refieren al nivel de iluminación. Por tanto, si en líquidos penetrantes hablábamos de 500 lux, de luz blanca, para penetrantes coloreados, en partículas igual. En inspección visual, exactamente lo mismo, y con más motivo, porque en este caso en inspección visual no tenemos la ayuda de un líquido penetrante o de una partícula magnética, no. Somos nosotros con nuestros ojos los que tenemos que advertir la presencia de esa discontinuidad, por tanto, es mucho más importante que cumplamos con unos requisitos en cuanto al nivel de iluminación. ¿Vale? Lo que ocurre, que, bueno, en este caso, hay más criterios que los que había en líquidos y partículas. Y hay más criterios porque la inspección visual se puede aplicar a muchísimas áreas. Y entonces, en función de la dificultad o de la discontinuidad esperada, tendremos que cumplir con un requisito más estricto o menos estricto en cuanto a nivel de iluminación. Es decir, para la apreciación de discontinuidades en piezas obtenidas por fundición o moldeo, donde el tamaño esperado de la discontinuidad es grande, pues ahí el nivel de iluminación que se exige es bajo, 360 lux. Si voy a hacer ya la observación o la inspección de una unión soldada, como mínimo ya me dirán que sea de 500, recomendable 1000 lux. Si voy a hacer la observación de superficies mecanizadas en busca de grietas de rectificado, por ejemplo, ahí me pedirán que como mínimo sea de 2000. Es decir, que en función de la dificultad que tenga la observación, pues el nivel de iluminación va a ir aumentando. Pero ojo, siempre y cuando no se produzcan, por ejemplo, deslumbramientos por exceso de iluminación. Es decir, tampoco vale coger una linterna que me proporcione, pues no sé, 5000 lúmenes y tenga ahí un cañón de luz que cuando vaya a observar la superficie me refleje y no vea nada. ¿Vale? Es decir, que en inspección visual también hay una serie de recomendaciones, de consejos al uso para evitar todas esas situaciones indeseables. Vamos a ver, 500 lux, tú estableces el nivel de iluminación en lux en función de los lúmenes que proporciona tu lámpara sobre el área que se reparte. La unidad es lumen metro cuadrado. ¿Vale? El equivalente sería, en las condiciones de esta sala,
si tuviésemos un luxómetro y lo pusiéramos justo donde tú estás, es posible que en esa situación tuviésemos más de 500 lux. Pero habría que comprobarlo, ¿vale? No basta con decir, yo creo que tienen más, no. Antes de hacer la inspección habría que verificarlo, pero podría aventurarme a decir que en esas condiciones mínimo 500 tienes, ¿vale? Pero la unidad como tal es lúmenes que proporciona tu fuente de iluminación sobre el área que se reparte. Lumen entre metro cuadrado es un lux. Bueno, pues ese nivel de iluminación se comprobaría con equipos como los que tenemos aquí, ¿vale? Esto es un luxómetro, pues habría que colocar la sonda del luxómetro en la superficie de la pieza que vamos a inspeccionar y verificar previamente el nivel de iluminación antes de hacer la inspección. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo podemos hacer la inspección visual? Es decir, técnicas dentro del método de inspección visual. Bueno, pues sería básicamente equivalente a decir, líquidos penetrantes, tengo coloreados, fluorescentes y mixtos. Y dentro de estos tengo diferentes modos de eliminación del exceso. Pues en inspección visual podemos hacer la inspección visual directa o inspección visual indirecta. ¿Y cómo clasifica la norma de principios generales o cómo define inspección visual directa e indirecta? Pues inspección visual directa es aquella inspección visual realizada sin interrupción del canal visual, del trayecto óptico entre el objeto y el ojo del observador. Cuando esa situación no se produce, tenemos inspección visual indirecta. Es decir, si yo voy a hacer inspección visual, supongamos, ¿vale? Yo voy pues, a una plataforma o voy a un buque, veo la soldadura, le tiro una foto a la soldadura porque tiene un poro así, ¿vale? Y voy a mi oficina y le enseño pues, a mi compañero, a mi jefe, al cliente, oye, mira, esto es lo que tienes en la soldadura. Y el cliente lo mira, o el compañero lo mira, siendo también inspector visual, diría, uff, vamos a registrarlo. La observación de ese componente a través de la fotografía se considera inspección visual indirecta. Muy bien. ¿Vale? Ahora bien, si yo hago la observación sin ningún medio auxiliar, es decir, con mis ojicos, o con la ayuda de una lupa, o si es un punto inaccesible con la ayuda de un espejo, ¿verdad? O con la ayuda de un endoscopio. Un endoscopio no es un dispositivo sencillo, pero como utiliza lentes, si es un endoscopio rígido, o como utiliza fibra óptica, si es un endoscopio flexible, ahí igualmente lo que transporta la imagen es la luz. Y si no hay interrupción en ese canal o en esa transmisión de la luz, se sigue considerando inspección visual directa. ¿De acuerdo? A diferencia de los videoscopios. Los videoscopios, como ya incorporan su pantalla o su monitor, ahí ya se considera indirecto también. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis. Cuando dice simple, es sin ayuda, evidentemente, de medios auxiliares. Y en este caso, también la norma, cuando se hace inspección visual directa simple, establece unas condiciones también de distancia máxima al objeto y de un ángulo de observación mínimo respecto de la superficie. Es decir, si yo tengo que hacer la inspección visual de este objeto, no puedo estar a 3 metros del objeto. La norma recomienda que como máximo el objeto esté a 600 milímetros del ojo del observador. Y también dice, bueno, y el ángulo de observación será de como mínimo 30 grados, ¿vale? Para poder apreciar convenientemente todas y cada una de las discontinuidades que tenga ese objeto o esa superficie que estoy inspeccionando. ¿De acuerdo? Ahora bien, que utilizo un endoscopio de fibra óptica, un endoscopio flexible, pues la ventaja que tienen esos dispositivos es que puedo hacer la inspección de áreas, de zonas que son inaccesibles. Y puedo incorporar pues, sondas incluso de hasta 15 metros.
Oye, Agustín, ¿y eso entra dentro también de la inspección visual? Sí, por supuesto. Ya no hablamos simple, ya no es necesario, digamos, ese requisito de que el ojo del observador esté a menos de 600 milímetros, sino que esa condición se lleva, se traslada a la distancia que tiene que haber entre la punta del endoscopio, y ahora les mostraré un endoscopio, y el objeto a inspeccionar. ¿Vale? El ojo del observador puede estar a 15 metros, pero desde donde se captura la imagen hasta el objeto del observador, ahí sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, imágenes de equipos auxiliares. Bueno, pues lupas, espejos, ¿vale? Tan sencillos, son pequeñitos, ¿eh? Estos son muy pequeños, los hay evidentemente más grandes, son incluso móviles en su extremo para poder introducirlos, ¿vale? Generalmente cuando hacemos la inspección visual de puntos inaccesibles es en una zona, imaginen, una tubería, ¿vale? Que lleva su unión soldada y esa tubería está pegada a la pared, yo no puedo ver la zona de la soldadura que está justo pegada a la pared. No tengo acceso, ¿vale? Pero si cojo un espejo y lo meto ahí y lo giro un poco y con la linterna ilumino al espejo, el espejo por reflexión ilumina la soldadura, yo sí ahora soy capaz de ver la soldadura por la imagen que viene reflejada en el espejo. ¿Vale? La única precaución que tengo que tener es que las imágenes que se producen en el espejo a reflexión, yo las estoy viendo giradas. ¿Verdad? ¿Qué pasa al cartel de ambulancia? ¿Cómo está escrito? Claro, si tú miras directamente a la ambulancia, lo lees al revés, pero si lo miras a través de tu espejo retrovisor, ¿cómo lo lees? Lo lees correctamente escrito. ¿Vale? Pues esa precaución tenemos que tener cuando hagamos la observación con espejos. ¿De acuerdo? Endoscopios. Bueno, pues aquí les muestro un endoscopio rígido. Un endoscopio rígido es, o no es ni más ni menos, que una varilla hueca en la que se insertan un conjunto de lentes, tanto en el sistema objetivo como, digamos, a través de toda la varilla. En función de lo larga, extensa que sea esa varilla, tendré un endoscopio pues, más largo o más corto. ¿Por qué son necesarias todas estas lentes, tanto en el sistema objetivo como, digamos, a través de la varilla y justo al final, donde está el ocular? Porque sencillamente la calidad de la imagen que yo estoy viendo a través del endoscopio va a depender de la cantidad de luz que le entra al endoscopio y de la capacidad que tenga éste para que no se pierda esa luz conforme se va propagando por su interior. ¿De acuerdo? De ese modo, por ejemplo, en estos equipos, endoscopios rígidos, la calidad de imagen es mejor cuanto más corto es el endoscopio y cuanto mayor es su diámetro. Más corto, porque la luz tiene que reflejarse y transmitirse menor número de veces y, por tanto, hay menos pérdidas. Y en cuanto al diámetro, porque cuanto mayor es el diámetro, mayor es el tamaño de la lente que yo puedo colocar ahí. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Entonces, sencillamente, partes del endoscopio. Bueno, pues tenemos, aquí parece que tenemos como un filamento, una línea negra, ¿vale? Vendría representado aquí. Digamos, ese es el sistema de iluminación del endoscopio. Piensen que cuando yo introduzco un endoscopio en una cavidad, esa cavidad está a oscuras, no tiene luz, ¿verdad? Por tanto, es necesario que yo incorpore el agente físico a la inspección visual, que es la luz. Entonces, estos dispositivos están dotados de su propio sistema de iluminación, a modo de guía de luz. Y luego tienen lo que es la guía de imagen. La guía de imagen se corresponde más con endoscopios flexibles, ¿vale? Pero que en este caso estaría relacionada con el conjunto de lentes que forman el sistema objetivo y luego el tren de lentes que garantizan la correcta transmisión de la luz. ¿Vale? Por tanto, la luz la llevamos al campo a investigar mediante este dispositivo. Por aquí saldría la luz
iluminaría el campo a investigar y, por reflexión, esa luz entraría por esta ventana al sistema objetivo y se propagaría convenientemente y con la menor cantidad de pérdidas hasta el ocular, donde el observador colocaría su ojo. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer tal cual, es decir, de forma sencilla, cojo el endoscopio, me lo pongo en el ojo y hago la observación como tal, ¿vale? Pero actualmente estos equipos permiten la incorporación de cámaras de fotos, de cámaras de vídeo. Claro, en ese caso sí. ¿Vale? Pero es un equipo muy, muy útil, porque nos permite ver desde dentro superficies, componentes, sin necesidad de desmontar el equipo. Y eso es una gran ventaja. Si yo a priori soy capaz de determinar si ese componente está en buen estado, con buenas condiciones de lubricación, sin necesidad de desmontar el equipo, piensen en el tiempo que estoy ahorrando en desmontar y luego, evidentemente, montar. ¿Vale? Y el tiempo, como saben, es dinero. Esto ya, pues, hombre, a ustedes que estarán con la tecnología a flor de piel, ¿verdad?, es seguramente lo que van a utilizar. Esto es un videoendoscopio, ¿vale?, al igual que este. Y este es un endoscopio flexible, que emplea fibra óptica, fibra de vidrio, en definitiva. Es decir, en lugar de lentes, utiliza fibra óptica. A diferencia del anterior, aquí el poder de resolución y, por tanto, la calidad de imagen, a mayor diámetro, peor calidad de imagen. ¿Vale? Está principalmente relacionado con el diámetro de la fibra, no ya de la sonda, sino de la fibra, porque ahí no solamente va una fibra, ahí va un haz de fibras. Piensen en un cable, y un cable tiene muchos alambres, ¿verdad? Pues piensen que si ese cable, entre comillas, de fibras de vidrio, cuanto mayor sea el número de las fibras, mejor calidad de imagen. Cuanto más pequeño sea el diámetro de esas fibras, mejor calidad de imagen. Y ahora les he tratado directamente a los monitores. Cuanto mayor sea el número de píxeles, mejor resolución, ¿sí o no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Pueden incorporar, evidentemente, su sistema de iluminación. Además, en este caso, podemos incorporar diferentes puntas que nos permiten dirigir la observación, pues no solo direccional, sino también angular, ortogonal, panorámica. ¿Vale? Además de que el propio endoscopio incorpora, en este caso son dos palancas, ¿vale?, que permiten maniobrar sobre la punta del endoscopio. Ahora lo ven más o menos recto, pero accionando unas palancas, la punta del endoscopio puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, puede ir a izquierda, puede ir a derecha, ¿vale? Porque a lo mejor cuando yo lo introduzco en esa superficie, que puede ser angosta, puede ser sinuosa, cuando llego al campo a investigar me interesa no ver hacia allá, sino ver lo que hay aquí. Entonces, en ese sentido, yo una vez que llego al sitio, le doy a la palanquita y hace el endoscopio. Y se pone en el sitio. Y luego, una vez que he hecho la observación, retiro la palanca, vuelve a su posición y entonces lo saco. ¿Vale? Porque nunca deberíamos sacar la sonda de un endoscopio cuando está así. ¿Vale? Porque podríamos sencillamente dañar el endoscopio. Y son equipos costosos, eso sí es cierto. ¿Vale? Cuando digo las tecnologías, pues fíjense, espero que se vea bien. Aquí tenemos un joystick, ¿vale? Y el joystick, es decir, es una empuñadura muy cómoda que lleva su gatillo, ¿vale?, para fijar en un momento determinado la punta del endoscopio en una posición, y luego lleva un joystick que cuando yo lo acciono, ¿vale?, digamos que la punta está motorizada. Entonces, si antes tenía dos palancas para poner el endoscopio así y así, ahora sencillamente con el joystick yo muevo la palanquita y la llevo a esta posición y automáticamente se va ahí. ¿Vale? ¿Que lo quiero mantener ahí? Acciono el gatillo, puedo soltar el mando y se queda así. ¿Que he terminado? Libero el gatillo y vuelve a su posición original, entonces ya puedo
sacar la sonda. ¿Vale? Igual que el de arriba, puedo incorporar diferentes puntas para diferentes ángulos de observación. Las ópticas o las puntas pueden ser estancas, si yo voy a hacer la observación, digamos, en un fluido. Pueden ser refrigeradas, pueden incorporar diferentes modos de iluminación, pueden incluso incorporar luz ultravioleta, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, cuando yo quiero evaluar las condiciones de lubricación, sepan que los aceites, cuando se les ilumina con luz negra, emiten fluorescencia. ¿Vale? Entonces podría servir tanto para ver condiciones de lubricación como para ver condiciones indeseables de presencia de aceite donde no tiene que haberlo. ¿Vale? Es decir, son equipos muy, muy interesantes. Como lo son el conjunto de galgas que podemos emplear en el control dimensional de la soldadura. De las más utilizadas es esta de aquí. ¿Vale? Es una galga universal llamada BridgeCam, ¿vale? Que a continuación les voy a decir qué utilidades pueden tener. Porque en soldadura no solo es importante, como dijimos, el que detectemos una grieta, la porosidad, pues una falta de fusión, de penetración, mordeduras, escorias. También es importante verificar que geométricamente la soldadura está bien, es decir, que no tiene exceso de sobreespesor, que no tiene desfondamientos, que no hay desalineaciones, que cuando tenemos una soldadura en ángulo, la garganta es la adecuada, que el lado o dimensión, o lo que coloquialmente se conoce como pata, también es correcta, que existe simetría entre las patas. Tengan en cuenta que en una unión en ángulo, digamos, si yo cortase la unión, hiciese una sección, lo que aparece en la soldadura es un triángulo que debería ser isósceles, dos lados iguales. Por tanto, esa geometría también hay que verificarla. Y una forma de hacerlo, muy sencillo, es con este tipo de galga. Fíjense, antes de soldar, me dice pues, el procedimiento que el ángulo del bisel tiene que ser de 60 grados, por ejemplo, en una unión a tope. ¿Vale? 60 grados en los extremos de la chapa, se hace un mecanizado, se hace un biselado, de manera que una preparación en V, por ejemplo. ¿Vale? Entonces podríamos utilizar esta parte de la galga, ¿vale?, para comprobar el ángulo de preparación del bisel. ¿Y dónde veríamos el ángulo? Pues en estos numeritos que tiene la galga. ¿Vale? Ángulo del bisel. Podemos también verificar el sobreespesor de la soldadura, para ver si está dentro o no de los límites que especifica la norma. Entonces, para eso tendríamos que apoyar perfectamente estas dos patas de la galga y con esta parte que es móvil, apoyar justo la punta en la zona más alta del sobreespesor. Y en esta escala que tenemos aquí graduada tanto en pulgadas decía que en esta escala que tenemos aquí graduada tanto en pulgadas como en milímetros, veríamos cuántos milímetros se ha levantado esta puntita de la galga respecto al nivel que marcan las dos patas. Asimismo, si en lugar de tener, digamos, un sobreespesor, tenemos una cavidad, metiendo la punta en esa cavidad, ahora, digamos que la marca que tiene tanto aquí como aquí esta parte de la galga se desplazaría hacia abajo y nos marcaría pues, cuántos milímetros de profundidad baja o, digamos, tiene esa cavidad. Si estoy en una soldadura en ángulo y quiero verificar un parámetro como es la garganta es
como la altura del triángulo. ¿Vale? Piensen en el triángulo isósceles, este es el cordón, la garganta es la altura. ¿Vale? Pues eso se puede medir con la flecha, se llama flecha de la galga universal. ¿Vale? Pues igualmente apoyamos en este caso esta patita que tengo aquí y esta parte recta de la galga, lo ponemos bien fijado ahí, aflojamos este tornillo y hacemos descender la flecha. ¿Vale? Y luego ahí por la otra cara se vería literalmente qué dimensión tiene la garganta. Y si quiero comprobar el lado de ese triángulo isósceles, lo que hemos dicho, lado, dimensión o pata, se haría de esta manera. ¿Vale? Ahí nos daría la pata y luego colocando la galga en esta chapa de aquí veríamos la otra pata. Y entonces ambas patas o ambos lados o dimensión tendrían que guardar una relación de simetría. Tendrían que guardar una relación de simetría, es decir, que si la una mide 14, la otra no puede medir 23. ¿Vale? Tendríamos que establecer un rango con un mínimo y un máximo en el cual dijéramos, oye, pues la relación de simetría tiene que encontrarse entre estos valores. ¿De acuerdo? Bueno, y más mediciones, por ejemplo, para ver si hay desalineación o no hay desalineación, si hay deformación angular. Para todo eso también se podría aplicar. Y voy a terminar mostrándoles pues, un conjunto de fotografías en las cuales aparecen discontinuidades propias de diferentes procesos de fabricación y del servicio de las piezas. Por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de moldeo, pues rechupes, también conocidas como cavidades de contracción. Ustedes saben que cuando hacemos el proceso de fundición, el metal se funde, se vierte en un molde o en una lingotera, se enfría y solidifica. Cuando está fundido tiene mayor volumen debido a su estructura atómica, ¿verdad? Y cuando solidifica se contrae. ¿Vale? Pues esa contracción evidentemente puede aparecer en la pieza que se ha obtenido por ese proceso. ¿Vale? Por tanto, una cavidad de contracción se conoce como rechupe. Que haya atrapamiento de gas o de aire, pues podemos tener poros o sopladuras, lo que se conoce como cavidades gaseosas. También, en este caso en moldeo, podemos tener lo que se conoce como cierres fríos. ¿Qué es un cierre frío, una unión fría o una junta fría? Pues piensen en un proceso de moldeo, en el cual tengo un molde con una cavidad en su interior, evidentemente, que voy a llenar con metal fundido, pero que en lugar de hacerlo solamente por un canal de colada, lo hago por varios canales de colada. Entonces, cuando se juntan esos canales de colada, si se da la circunstancia de que uno de ellos tiene una temperatura inferior al otro, pueden juntarse, pero no llegan a unirse, digamos, no llegan a soldar. Entonces, en ese caso tengo que la pieza está completa, pero internamente tiene una imperfección, ¿vale? Porque no está perfectamente ligado el uno con el otro. Pues eso es una unión fría, cierre frío o junta fría. En este caso tenemos, por ejemplo, la uña o la garra de, pues, el cazo de una retroexcavadora, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué se aprecia en esta garra? Que esta parte de aquí y esta parte de aquí no están perfectamente alineadas. Es decir, que en este caso seguramente ha habido un desplazamiento de las partes del molde que ha provocado que tenga, pues, esa desalineación. ¿Vale? Por tanto, eso también constituye una discontinuidad y es rechazable. Como también lo es lo que llamamos dartas. Dartas o excrescencias. ¿Qué son las excrescencias? Pues sencillamente en el moldeo, cuando en un molde pues este se agrieta o se rompe parcialmente, es decir, si fuese de arena, ¿vale? Pues se desprende parte de la arena, al desprenderse queda una cavidad y esa cavidad va a ser rellenada por el metal fundido y aparece como un sobrematerial, como un exceso de material en una zona en la que no tenía que haberlo. ¿Vale? Pues eso es una darta. Puede ser franca, volante, ¿vale?
En el caso de, por ejemplo, procesos llamados secundarios o de conformado por deformación plástica, pueden aparecer grietas, pliegues de laminación, vetas, digamos, asociadas a la laminación de inclusiones que pueden haber aparecido en el proceso de fundición, por ejemplo, de óxidos y demás. En lo que es el tocho que se obtuvo por fundición, se corta, ahora se lleva a la laminación, se lamina y esa inclusión, esa escoria, ese óxido, se va a estirar junto con el material y aparece como vetas, ¿vale? Por la similitud que tiene con el veteado de la madera. ¿De acuerdo? En soldadura, bueno, pues tenemos grietas, tenemos poros, también tenemos pues, faltas de fusión, en este caso es de penetración, tenemos mordeduras, desalineamiento, tenemos las proyecciones. En mecanizados tenemos grietas de rectificado, en tratamientos térmicos obviamente pueden aparecer grietas, tanto durante la fase de calentamiento como durante la fase de enfriamiento, ¿vale? Porque ahí igualmente cuando se calienta la pieza se dilata y cuando se enfría la pieza se contrae. Si damos un tratamiento térmico de temple, es decir, enfriamiento brusco, ¿verdad? Porque buscamos que la pieza tenga muchísima dureza, pero también viene acompañado de mucha fragilidad, es posible que no soporte durante el enfriamiento el conjunto de tensiones que se producen por ese enfriamiento brusco y se puede agrietar. Si hablamos, por ejemplo, del mantenimiento, pues en el caso de los aviones, golpes en el fuselaje, las propias grietas, grietas por fatiga térmica, componentes que están expuestos a calentamientos y enfriamientos, calentamientos durante el funcionamiento, enfriamientos durante la parada, ¿vale? Pues ese ciclo de fatiga térmica, acompañado de dilatación, contracción, puede dar con la aparición de grietas, ¿vale? También, obviamente, aquí es muy importante las condiciones de operación y siempre vamos a lo mismo, es decir, piezas o elementos que estén en contacto mutuo y en fricción, ¿vale? Es de vital importancia que las condiciones de lubricación sean las adecuadas. En el caso de desgastes, bueno, aquí tengo un rodamiento de bolas, en este caso. Fíjense en esta huella que ha aparecido aquí, ¿vale? Se ha producido, precisamente los rodamientos tienen que tener, digamos, en su matriz, tienen que soportar bien las tensiones, pero en las superficies de contacto están endurecidas, tanto las pistas de rodadura como las bolas o rodillos. Pero es posible, nuevamente, por malas condiciones de funcionamiento, que se empiecen a producir grietas de fatiga, ¿vale? Esas grietas de fatiga van progresando, se van desprendiendo partes de las bolas y partes de las pistas y como eso sigue en funcionamiento se van machacando reiterativamente unas contra otras y al final producen esa huella. Y es, entre comillas, fácil advertir que un rodamiento está en mal estado, primero por la temperatura que alcanza y segundo por el ruido que emite, ¿vale? Luego también tenemos desgastes, evidentemente, cuando intervienen los líquidos. ¿Qué hablar de la cavitación? ¿Qué hablar de la erosión líquida? ¿Vale? Todo eso, evidentemente, también puede ser detectado por inspección visual. Y ya termino sencillamente enumerando los límites de la inspección visual y, como no, las ventajas que tiene este método. Pues básicamente comentarles que es un método muy accesible y cuando no hay esa accesibilidad la puedo conseguir mediante el empleo de endoscopios y videoendoscopios. Es relativamente sencillo, el empleo de una lupa no es complicada, solamente hay que seguir unas recomendaciones para que la imagen que proporciona esta lupa no esté distorsionada. Es aplicable a cualquier material y esa es la principal ventaja de este método. No tiene limitaciones en tanto en cuanto yo puedo hacer la observación visual de cualquier objeto. Y permite la localización precisa de discontinuidades. En cuanto a las limitaciones, obviamente es un método superficial,
que requiere operadores bien entrenados y cuidado con la fatiga, ¿vale? Porque la fatiga visual es algo totalmente indeseable y puede aparecer antes de lo que nosotros creemos. Y la consecuencia final de la fatiga es que cometemos errores. Y cometemos errores por omisión. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos viendo el objeto, lo estamos mirando, lo estamos observando, pero debido a que estamos fatigados visualmente, no somos capaces de apreciar lo que tiene ese objeto. Y si no, les invito a que hagan una prueba. Cojan un texto, el que ustedes quieran, que no sea de un libro al que tengan aprecio, porque lo que les voy a pedir es que cojan y, conforme vayan leyendo, tachen una vocal, o una letra, una consonante, la que quieran. La O, la A, la D, la que quieran. Y se fijen un tiempo, 10 minutos. ¿Vale? Cojan un texto de un periódico que ya hayan leído, que sea de hace unos días, y pongan a leer el artículo. Y vayan tachando. La O. Todas las OEs las voy tachando. Y al cabo de 10 minutos, paren el cronómetro. Y ahora, detenidamente, van a ir contando, revisando el trabajo que han hecho. Les garantizo que más de una se dejan. En 10 minutos. Pues ahora piensen que llevan haciendo ese trabajo 2 horas. Entonces, el tema de la fatiga visual es muy importante. Muy importante. Y por último, pues recordarles que al igual que líquidos y partículas, pues no permite determinar la profundidad de las discontinuidades. Pero, ojo, si con una sencilla inspección visual soy capaz de determinar que esa pieza no sirve, perfecto. Ya no hace falta ni que haga ultrasonidos, ni que haga radiología, ni que haga líquidos, ni que haga nada más. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí, inspección.